Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 3. Dentro de la esperanza. Después de la rendición de la ciudad divina de Ilan, el imperio de Gastar comenzó su avance al imperio Helfikland. Alrededor del mismo tiempo, Riner continuó avanzando en su posición. Actualmente Riner, montado en el carro preparado por la República de Belis, continuó rumbo al norte al imperio Helfikland. El coche era sorprendentemente espacioso, viajando dentro incluyendo a Riner estaban, Toale, Kiefer, Ferris, Boyce, y quien dijo ser la ayudante cercana de Boyce, la soldado femenina en armadura negra. Fijado al centro había una mesa a la que rodeaban y aún así había espacio sobrante. Sobre la mesa había 3 mapas extendidos. Fueron preparados por Boyce, mapas del continente Menoris que detallaban el estado de las cosas, cordilleras, ríos, hasta los nombres de los países y una breve y áspera figura de fuerza militar. Incluyendo los planes de movimiento de Boyce desde aquí en adelante, estos 3 mapas fueron establecidos. Mientras estudiaba el breve mapa de la fuerza militar, Riner corría en su cabeza la situación actual del continente que le informaba Boyce a lo largo del camino. Con solo examinar los movimientos de 5 países, puede captar casi todas las circunstancias. El primero es el imperio de Gastar que ha unificado completamente el continente del norte. Otro es el imperio de Roland que ha engullido la totalidad del continente del sur. Y luego en el continente medio, superando todos los territorios combinados del continente del sur, había 3 países masivos. El imperio Helfikland, la República de Ertolia, y el Imperio de Remrus, conocidos como los 3 países principales del continente medio. Al parecer, a merced de los movimientos de los 5 países, todos son países aún más pequeños. Bueno, por ahora, dejando a un lado a Roland y a Gastark, en una situación como esta, con los 3 países principales tan inmensos, los países más pequeños tendrían que convertirse en estados vasallos o pronto serían aplastados. Así que incluso la supuesta organización de la coalición anti-Roland formada por Boyce, centrada en la República de Belis, no era una excepción y era respaldada por un gran poder. Por cierto, cuando la coalición fue creada, originalmente tenían el respaldo del Imperio Remus, sin embargo, a instancias de Boyce, rechazaron su ayuda y ahora están buscando una nueva ventaja. Así que ahora, continúan las negociaciones con el Imperio Helfikland para recibir su respaldo y, sin embargo, esos chicos de Princesa Azure están atravesándose en el camino, dijo Boyce. En otras palabras, el ejército de la coalición anti-Roland y la Princesa Azure están compitiendo sobre quien obtiene el apoyo del Imperio Helfikland. Para eso, Riner se enfrentó a Boyce, así que me hiciste tu compañero para hacer algo con Princesa Azure. Asintiendo con la cabeza, Boyce contestó, eso es cierto. Estás familiarizado con el líder de Princesa Azure, punto. Y tú me estás ocultando la identidad, ¿cierto? ¿Quién es, y por qué no me dices? Preguntó Riner. No es como si te lo estuviera escondiendo, sino que había demasiadas cosas que teníamos que hacer y no pude encontrar el momento adecuado para decírtelo. Contestó Boyce. Bueno, también hubo eso, asintió Riner. Ciertamente hubo una montaña de cosas que hacer las 2 últimas semanas, y fue bastante cansador. Para empezar, ¿no podían seguir moviéndose con los refugiados de Nelfa, y la República de Belis los aceptaría? ¿Los recibirían correctamente? Han estado corriendo sobre todo debido a esto. Toale, quien hace poco tuvo su prótesis de brazo y pierna unidas con magia todavía no puede usarla bien, sin embargo, él participó en la negociación con los líderes de la República de Belis durante varios días y noches, hasta el punto que Toale se agotó completamente. Aunque las negociaciones estuvieron a punto de romperse, por ahora como resultado, los refugiados fueron aceptados en Belis como ciudadanos oficiales. Esto planteó el problema de qué hacer con los soldados que siguieron a Toale hasta este punto. Si los soldados no pueden simplemente entrar en el continente medio mientras mantienen su nacionalidad nelfiana, entonces ¿bajo qué poder deben ir? ¿Permanecerían en la República de Belis con los ciudadanos y pelearían con el próximo ejército de Roland? ¿O deberían disolverse por ahora y unirse al ejército de la coalición anti-Roland?
Sin embargo, los soldados no estaban dispuestos, afirmando que no seguirán a nadie más que Toale-sama y el mayor Seruesu. Entonces, ¿dónde están Toale y Seruesu? Si ustedes tratan mal a Toale-sama y al mayor Seruesu, nosotros no lo perdonaremos. Ese tipo de atmósfera volátil se extendió entre los soldados. De alguna manera, la discusión tomó otros 4 días más. En conclusión, Toale fue aceptado como personal ejecutivo de la coalición anti-Roland, y el excomandante Kazaharu Seruesu, como subordinado directo de Toale, recibió el rango de mayor general. Bueno, incluso si se dice que el personal ejecutivo o mayor general no es muy convincente, ya que no está claro qué tipo de organización de la coalición anti-Roland es. Sin embargo, como Toale fue recibido con un trato favorable, los soldados nelfianos dieron su consentimiento. Y así, actualmente dirigidos por el general de división Seruesu, los soldados, tomando una ruta diferente que el grupo de Riner, también se dirigen hacia Heifikland. Por cierto, la hermana pequeña de Ferris, Iris, Arua y Kuku también viajan con ese grupo. Bueno, de todos modos, poniendo eso a un lado, frente a Boyce, Toale dijo. Sin embargo, no importa cuánto digas que has estado ocupado, no nos darías una explicación adecuada en absoluto. Aunque estoy agradecido de que la coalición anti-Roland haya aceptado a los soldados y ciudadanos Nelpian, ¿qué tipo de organización son ustedes? Tú te llamaste a ti mismo coalición anti-Roland, pero ¿por qué enviaste a nuestros soldados nelfianos a Heifikland? ¿No deberían estar luchando contra el ejército de Roland que se acerca al norte? Había mucho más. Toale había dejado a la gente que lo seguía hasta la República de Belis. Si el ejército de Roland atacara Belis ahora, los ciudadanos serían sacrificados junto con ellos. En cuyo caso, haría inútil el desespero de los ciudadanos en los países. Obviamente, sería mejor que el ejército de la coalición anti-Roland detuviera al imperio de Roland hacia el norte. Incluso si no es así. Mientras Riner desarrollaba sus pensamientos, si Toale pensaba lo mismo, continuó. A pesar de que no es así, los soldados están extenuados, atacados por las tropas de Roland, perdiendo a muchos compañeros y sin embargo, estando estresados, marchando aún desesperadamente día y noche hasta este punto. A Heifikland. No estaré satisfecho hasta que reciba una explicación de tal imprudencia. Toale exclamó con fuerza. Boyce miró hacia Toale, sonriendo, pero interrumpiendo. Más probablemente. Kiefer murmuró. Lo más probable es que nos estamos moviendo porque, incluso si dejamos Belis en esta condición, la fuerza militar que tenemos aquí no es suficiente para ganar contra Roland, ¿verdad? Sin embargo, no veo la razón para mover todas las tropas Nelpian a Heifikland. Entiendo que vamos a recibir el respaldo de Heifikland, pero ¿no es suficiente para nosotros ir? Si Riner es el conocido del líder de ese grupo mercenario, Princesa Azure, ¿no es un asunto de que Riner vaya allí para resolverlo? No entiendo la razón de intencionalmente desperdiciar el esfuerzo para mover a las decenas de miles de soldados Nelpian. A menos que... Ella continuó. A menos que Boyce-kun quiera tener una guerra con Princesa Azure en nuestro destino. Sin embargo, ante esa pregunta también, Boyce se volvió hacia Kiefer. Manteniendo su irritante sonrisa, no respondió. Al oír eso, la encantadora cara de Kiefer se oscureció un poco mientras miraba a Boyce con desconfianza. Toale ha estado haciendo una expresión indignada desde hace mucho tiempo. A eso pensó Riner. Bueno, este tipo siempre es así, ¿sabes? Siempre al margen, y no piensa en nada más que engañar a la gente. Ese tipo de chico, quiero decir, nació en un clan de estafadores en la República Jet que ya no existe. Pensé en explicar esto, pero me detuve. De cualquier manera, mientras Boyce no dé una explicación adecuada, no podemos seguirlo. En realidad, trabajar con este tipo sería demasiado problemático. Cansado, Riner preguntó. Bueno, la mayoría de las preguntas se han acumulado, pero ¿tienes intención de responder alguna de ellas? Boyce asintió con la cabeza y respondió, por supuesto, pero en lugar de eso, estas son todas las preguntas, ¿cierto? Si hay algo más que quieran preguntar, por favor sigan adelante y hablen. Después de todo, todo está relacionado. Sería más rápido responder todas las preguntas de una sola vez. Si respondo a las preguntas de Toale, Kiefer y Riner en este momento, estarán todos satisfechos. En ese momento, no, todavía no es suficiente. Ferris habló. En respuesta, Boyce se giró hacia Ferris. Por supuesto, hay sabrosas tiendas de dango en Heifikland también. Y por alguna razón, a eso Ferris asintió con firmeza. Entonces está bien, lo entiendes muy bien, ¿verdad? No es así. Así, los dos intercambiaron una estúpida conversación. Probablemente demasiado cansados, nadie replicó. Con ojos medio cerrados, Riner miró fijamente a Ferris y luego inspeccionó sus alrededores, así que, nadie tiene más preguntas, ¿verdad? Todos asintieron. Después de confirmar eso, Riner continuó. Bueno, entonces, Boyce, empieza tu explicación. Ah, por cierto, si usas esas mentiras en las que eres tan bueno, enseguida la espada de Ferris arrojará llamas. Otra vez Boyce se rió, mientras decía algo como, aunque me gusta ser golpeado por Ferris. Entonces Ferris asintió con la cabeza, sin ser golpeada, tu cabeza volará.
Guía Boyce, quien por alguna razón tenía una marca de adjunta, sabes, a pesar de que hemos estado ridículamente ocupados últimamente, todavía estás enérgico, Supongo que es la diferencia de edad, agregó. Riner suspiró algo. Bueno, por ahora ya es hora de que continúes. Boyce asintió con la cabeza. Luego miró hacia su ayudante cercano, la mujer soldado sentada junto a él. Según ella, cuando subió al carruaje, su nombre era Relka Redena, con un celaro pelo castaño, y contrastando, un par de ojos oscuros. Una chica hermosa, con un poco de cara loli, a quien Boyce parece favorecer. Aunque, sentadas cerca estaban la anormalmente hermosa Ferris, y la que antes se jactaba de ser la más popular en la Academia Kiefer, así que no puede simplemente decir, chica hermosa. Bueno, es realmente la preferencia. Sin embargo, contrastando su joven apariencia, sus ojos brillaban agudamente. Desde que subió al carruaje, permaneció en silencio. Con una pluma, simplemente siguió escribiendo en los papeles que tenía. Frente a ella, Boyce habló con Relka. Los preparativos. Sin levantar la cabeza de los papeles, Relka contestó, en unos 8 segundos. Entonces dentro de ese tiempo, el debut de una broma sucia que guardé para todos. Está terminado. ¿No fue demasiado temprano? Eso fue solo 2 segundos, ¿sabes? A las palabras de Boyce, Relka rió mientras miraba hacia él. Aunque no respondió a su sonrisa, parece que Relka no está insatisfecha con Boyce. Además, sea lo que sea, es solo un asunto de amor de dos chicos, no espera, Boyce no es la opción, ¿cierto? Ese tipo es un verdadero pervertido, ¿sabes? Bueno, realmente no importa, así que me quedo callado. Riner pensó un poco. Después de colocar los papeles que estaba escribiendo frenéticamente en el escritorio, Relka anunció entonces. He respondido la mayoría de las preguntas de todos en este informe, por favor hablen si la información aquí es insuficiente. Ya que todos están leyendo el reporte, en adición, lo escribiré. Riner echó los ojos al informe que se extendió por el escritorio. El informe fue escrito suavemente con una caligrafía ordenada y diversa información fue organizada para ser entendida fácilmente. Por ejemplo, tenía un organigrama de la coalición anti-Roland, la ruta que tomaron desde el establecimiento hasta el presente, la idea de Boyce de cómo las tres potencias mayores y la coalición anti-Roland podrían interactuar a partir de ahora, etc. Dentro de esta información, Riner encontró las respuestas a la investigación de Toale y Kiefer antes. ¿Por qué es necesario presionar injustificadamente a los soldados de Nelpian al imperio de Heifiklant en vez de detener a las fuerzas del imperio de Roland en curso hacia el norte a la República de Belis? Las preguntas escritas fueron de Toale y Kiefer, y la respuesta fue la siguiente. 1. Con la fuerza actual del ejército de la coalición anti-Roland, somos capaces de defender varios ataques desde el norte por al ejército de Roland. Pero no tenemos suficiente poder para defendernos continuamente desde este punto. 2. En otras palabras, para aplastar de frente al ejército de Roland, se necesitará una fuerza aún mayor. En este caso, con el respaldo del imperio Heifiklant. 3. Sin embargo, el imperio Heifiklant tiene actualmente sus vistas fijadas en la partida a la guerra con el imperio de Gastark del norte del continente que se dirige al sur con un tremendo momento. 4. Como grupo mercenario, Princesa Azure está participando en la guerra. Con la intención de aumentar sus ganancias de guerra, tienen la intención de obtener un contrato exclusivo de apoyo con el imperio Heifiklant. 5. De manera análoga, deseando el apoyo de Heifikant, la coalición anti-Roland no puede permitir que Princesa Azure monopolice los derechos de las relaciones de Heifikant. 6. Por lo tanto, es necesario que la coalición anti-Roland avance hacia la guerra contra el imperio de Gastark. Naturalmente, como un potencial de lucha adaptable, los soldados de Nelpian que han luchado recientemente contra el ejército de Roland necesitarán participar. Tal fue escrito. Con su voz temblando un poco, Toale habló. ¿Otra vez, piensas hacer otra vez la guerra? Boyce respondió, riendo, pensabas que había otro camino para los soldados que han perdido su país aparte del campo de batalla. Riner hizo una mueca ante esas palabras y dijo, espera, eso tal vez sea así, pero hemos estado luchando continuamente últimamente, están agotados. La forma en que lo colocó. Echando un vistazo a su dirección, interrumpió la voz, no tenemos el tiempo libre para escoger nuestras palabras, Riner-san, el continente medio se mueve rápidamente, de la misma manera que un negocio que pierde una oportunidad no tendrá éxito, no se podrá ganar una guerra si pierden tus oportunidades. De acuerdo con mis investigaciones, Gastark es bastante peligroso, con una fuerza abrumadora, son un adversario mucho más severo que Roland, y la única oportunidad de aprovecharlos es en esta guerra. Ante esas palabras, Riner miró a Boyce, y dijo, de alguna manera finalmente consigo entender lo que estás tratando de hacer, en otras palabras, no es así, intentas usar ambos lados, tanto Heifiklant como Princesa Azure, ¿verdad? Al oír eso, Boyce sonrió alegremente. Riner-san finalmente tiene ganas de usar su cerebro un poco. Y dijo tal cosa. Ignorándolo, Riner continuó.
Aunque ustedes ya tienen suficiente poder para detener los ataques de Roland, están convirtiendo todo ese poder en la guerra con Gastak. Ahora, me pregunto por qué. La respuesta es, porque ahora solo podemos tratar con Gastak. La hora de usar a Heifiklant, Princesa Azure y el ejército de la coalición anti-Roland, estas tres fuerzas, para oponerse a Gastak es solo ahora. Según tus predicciones, a menos que ataquemos a Gastak con múltiples fuerzas, no podemos detenerlos, es lo que estás pensando, ¿verdad? Ante esa pregunta, como siempre, manteniendo una cara alegre, Boyce no dijo nada. Riner continuó, sin prestar atención a Boyce. Porque son iguales a ti, Gastak también está usando los Rule Fragmate, quieres aplastar por completo al oponente que usa el mismo poder, así que pensaste, ¿cómo podrías destruir a Gastak? Con el momento en que Gastak ataque a Heifiklant, echarás una mano. En cuanto a Princesa Azure, con una cara alegre, Boyce habló. Yo fui el que se acercó a ellos primero. Después de todo, a pesar de ser de pequeña escala, tienen un tremendo poder. Además, también han realizado investigaciones sobre los Rule Fragmate, pensé que podría usarlos para luchar junto con nosotros cuando chocáramos con Gastak. Por lo tanto, en pequeñas cantidades, les di la información de que Gastak era peligroso, a menos que a mitad de camino lo que estaba haciendo fue expuesto a su líder. Para empeorar las cosas, eran mucho más desagradables de lo que esperaba. Ya fui casi asesinado varias veces. Colocó su mano sobre su pecho mientras decía, oh, tan aterrador. Riner sonrió como si estuviera cansado. Así que pensaste, esto es malo, y me diste la posición de rey de la coalición anti-Roland para evitar ser asesinado. Sí. Y tú también me elegiste, porque aparentemente soy un conocido del líder de Princesa Azure. Bueno, estas no son las únicas razones. Pero dejémoslo en eso. Dejando eso de lado. Boyce estiró la mano hacia el escritorio situado en el centro de la carreta. Luego giró el mapa con todo el continente Menoris extendido. En ese lado donde se giró, otro mapa fue representado. Era un mapa de todo el continente Menoris teñido de negro, y escrito en el centro estaba Imperio Gastak. Mirando eso, mirando el mapa completamente unificado por Gastak, la atmósfera en el carro se tensó a la vez. Después de confirmar esto, Boyce habló. Yo no hice este mapa como una broma, a partir de ahora ese aspirante al héroe, Ripale Dea, tiene tanto poder. Si perdemos en este tiempo, Gastak posee suficiente poder para obtener todo este continente. Esto no es como si no pudiera continuar el negocio sin importar qué tipo de mundo sea. Sin embargo, considerando el recuento de muertes para lograr este mapa, Riner-san, no te apetece detenerlo. Boyce se rió, aunque generalmente se habla así, debe haber varias grandes potencias verificando los límites de cada uno. La negociación es así también. Si derrotas completamente a todos los oponentes en el mercado, ganando por completo, el juego termina también. Y no hay manera de expandirse debido a la competencia. Y vamos a detener este asunto pasando en el mundo. Esa es nuestra situación ahora. Pero Riner no pudo aceptar este dicho, aunque quiso tratar de aceptarlo, descubrió que no podía aceptarlo. Aunque comprendo lo que estás diciendo, aún así hay varias partes que no están claras. La combinación de estos tres elementos puede empujar a Gastak hasta aquí, lo entiendo. Pero, ¿qué pasará después de eso? ¿Aceptar la ayuda de Heifiklant y empujar a Roland? Pero está el asunto de que Princesa Azure no nos permita ganar la ayuda de Heifiklant, ¿verdad? ¿Cómo debemos manejar este punto? Boyce simplemente respondió, no hay necesidad de lidiar con ello. Riner preguntó, entonces, ¿qué debemos hacer? Boyce frunció el ceño, preocupado, mirando a Riner, Riner. Reika escribió este informe con mucha dificultad, ¿podrías leerlo todo antes de proceder con el interrogatorio? Todo esto se ha escrito, así que si tienes preguntas sobre estos asuntos, no importa cuántas entonces contestaré. Pero no tenemos tiempo para hablar aquí. Porque pronto iremos a la guerra, dijo Boyce. Vamos a la guerra. Este asunto hizo que Riner se deprimiera. Vamos a instigar la guerra, porque Riner ya había decidido detener la guerra donde Roland lo instigaría, así que no podemos dejar de ir e instigar otra guerra. Pero, sin embargo, sentía que había una extraña sensación de violación. En ese momento Boyce de repente se puso de pie, diciendo, entonces, vamos. Tenemos 2 días antes de llegar al Imperio Heifiklant. Después de eso iremos al palacio, conoceremos al rey y negociaremos con él, para permitirnos participar en esta batalla contra Gastak. Entonces tal vez habrá 2 semanas antes de que nos encontremos con el ejército de Gastak. De todos modos antes de eso, tendré que reunir al resto de los soldados de la coalición anti-Roland. Así que saldré de aquí primero. Riner miró a Boyce, preguntando, entonces, ¿qué debemos hacer? Boyce contestó, Relka te seguirá, así que por favor escucha sus instrucciones. Pero la autoridad de la carga del Imperio Heifiklant y Princesa Azure será entregada a Riner. ¿Eso significa? ¿Qué? No es eso lo más importante. Boyce interrumpió a Riner, no que se espera del rey que vaya y maneje los asuntos más problemáticos. ¿Qué rey? Desde hace poco me has estado empujando los asuntos más problemáticos.
Pero Boyce ignoró a Riner, abriendo la puerta del carruaje, pensando en saltar del carro en movimiento. Espera, detente Boyce. Tú, no hables contigo mismo. Pero fue ignorado de nuevo. Entonces Relka, todo el mundo estará bajo tu cuidado. Relka asintió, sí. Boyce-sama, por favor, cuídate. Sí. Relka debe cuidarse también. Entonces, Boyce saltó, aunque casi cayó. Cuando aterrizó, pero un subordinado estacionado alrededor del carruaje lo ayudó. Ese subordinado era también una muchacha hermosa. Boyce sonrió feliz, agitándose en su dirección, usando un tono frívolo para decir, entonces, el resto será dejado a ti. Todos vieron esta escena sin hablar. Suspirando suavemente, cerrando la puerta del carruaje, sentándose, Riner cruzó los brazos deprimido, mirando alrededor del interior del carruaje, y luego dijo, así que solo podemos ir y negociar con el rey del imperio Heifikland. Aunque parecía ser un asunto que no podía evitarse, solo por oírlo. ¿Por qué? ¿Es como eso? Un joven de orígenes inciertos y un rey de un país grande desconocido que negociaban, era un comportamiento anormal no importa cómo lo miraras. En este momento Kiefer miró a Relka quien había sido dejada atrás por Boyce, eso. Boyce-kun por supuesto ya. Antes de que terminara de hablar, Relka asintió. Sí. Boyce-sama ya ha enviado una carta pidiendo una audiencia al rey de Heifikland, Gulafed Abulel. Y la respuesta de la otra parte. Ha decidido reunirse con el líder de la coalición anti-Roland. Al oír esto Riner, gritó en voz alta, espera, dame un momento. Pero el líder de la coalición anti-Roland saltó del carruaje antes. Relka lo interrumpió, mirando a Riner, continuando, ahora, en la superficie, el representante de la coalición anti-Roland es usted, Su Majestad Riner Lut. Lo entenderá solo leyendo el informe que entregué en este momento. Boyce-sama es solo el general y el jefe de Estado. Riner volvió sus ojos a una de las páginas del informe sobre la mesa, pero, por lo que dijiste, el general debería ser el líder, ¿verdad? Pero diciendo que yo soy el líder. En este momento, su discurso se detuvo. Después de mirar cuidadosamente el mapa de la organización, descubrió que realmente había una explicación detallada de la estructura de la coalición anti-Roland. Era una organización que era más grande de lo que Riner había imaginado. Tenía 4 países pequeños, gobernando todos los asuntos y ejércitos en ellos. Entonces en este mapa donde Boyce-kun tenía la posición más alta de general o de jefe de estado que parecía grande no importa cómo lo miraras, aunque se sentía como que Boyce era el líder no importa cómo lo miraras, pero sobre eso, en un lugar que estaba un poco lejos y no parecía ser gobernado, y tenía poca influencia en la coalición anti-Roland, Riner vio una cadena de palabras, el rey en nombre, Riner Lut, te estás burlando de mí. Relka asintió, sí. Hey. Pero el trabajo de Riner es muy importante también. Si se va a describir entonces es algo así como una existencia ninja que distraería la atención de los enemigos de Boyce-sama. También hemos sido instruidos para demostrar el respeto debido a su desempeño. Relka dijo con una expresión seria. Riner escuchando eso, mirando alrededor. Miró las caras de Ferris, Kiefer y Toale. He sido completamente utilizado por Boyce. Entonces, ¿qué debo hacer? Dijo Riner. Pero las 3 personas permanecieron en silencio. Eso era natural, Boyce había creado esta situación en la que no podían rechazar y dejarlo. Porque Riner era incapaz de garantizar los cuartos para vivir y las raciones para las decenas de millares de refugiados de Nelfa y del ejército. Y Boyce los había preparado, entonces había empujado esta pésima condición de trabajo. Así que Riner y los demás no podían rechazarlo. Riner gritó. ¡A maldición! Ese tipo es problemático. Mientras recogía 2 o 3 hojas de papel del informe sobre la mesa, tendido en el suelo, empezando a leerlo. Riner le preguntó a Relka, entonces, para las negociaciones con el rey de Heifikland, ¿qué necesito recordar? Al oír esta pregunta, Relka sonrió. Esa sonrisa parecía emitir una sensación como si decir eso era como si hubieras inclinado la cabeza a Boyce-sama, haciendo que Riner sintiera que el modo problemático estaba activado. Entonces ella respondió, en los 2 días antes de llegar a Heifikland, tendrá que recordarle a la muerte muchas cosas. Y primero tiene que corregir ese hábito que tiene de desnudarse y rechazar esa manera descortés de hablar. Al oír esto, Riner ni siquiera podía suspirar. Pero en verdad, se inclinó ligeramente, y no podía hablar con la realeza cortésmente. Mientras pensaba eso, Riner centró su atención en el informe. Y descubrió que había algunas cosas de las que Boyce nunca había hablado, pero Riner tenía sus propias sospechas cuando comenzaron a conversar. ¿Por qué Boyce rechazó la ayuda del Imperio Remrus, pero de repente aceptó la ayuda del Imperio Heifikland? Se escribieron algunas razones para esta pregunta. La primera razón fue, para detener al Imperio Gastard de extenderse hacia el centro del continente, necesitaban combinar fuerzas con Heifikland. Debido a que Heifikland no tenía una buena relación con Remrus, por lo que si aceptaba la ayuda de Remrus, no podían mantener a Gastard fuera con Heifikland, así que Boyce repentinamente rechazó la ayuda del Imperio Remrus. Pero solo así, la explicación no era suficiente. Si seguían aceptando la ayuda de Remrus, podían pelear con Roland.
Y el Imperio Rembrus era un país grande en el medio del continente que estaba cerca de las áreas meridionales. A Roland, quien estaba expandiendo sus territorios desde el sur, esta ubicación lo hacía muy adecuado. Pero Boyce decidió cortar la ayuda de Rembrus, y se cambió a Helgeland. Entonces, ¿por qué? El verdadero motivo estaba escrito en el informe. Había habido una reforma política enorme en el Imperio Rembrus en medio año, del país que se llamaba la Tierra Santa de Bejor cambió súbitamente a Imperio Rembrus. La Tierra Santa de Bejor fue un país que fue construido sobre una religión llamada Bejor, pero hace medio año, apareció un extraño héroe, que asumió la autoridad del país. Pero no hubo guerra. Desde el punto de vista de otro país, solo pueden pensar que el nombre del país simplemente cambió, no hubo ningún alboroto. Además, ese héroe se llamaba Rembrus Remulda Arked. Según el nombre de este héroe, el nombre del país cambió a Imperio Rembrus. El país que tenía a Bejor como religión cambió a Rembrus como la nueva religión divina. Fue realmente solo con la mitad de un año, la etapa en la que cambió todo el país. Hacía sentirse horrorizado. Y cuando Rembrus Remulda Arked se convirtió en el rey, la coalición anti-Roland cortó sus lazos con el Imperio Rembrus. Entonces esa razón era. Al mismo tiempo, los ojos de Riner se estrecharon. Mirando lo que se escribió en el informe, la razón por la que la coalición anti-Roland cortó sus lazos con el Imperio Rembrus, se puso un poco nervioso. En el informe, se escribió esto. Usando la caligrafía pura de Relka, se escribió así. Rembrus Remulda Arked no era humano. Y era algo que tenía malas relaciones con las diosas, un organismo que había venido de algún lugar, así que si siguieran tratando con el Imperio Rembrus, ganarían la ira de las diosas que vivían en el desierto. Por lo tanto, habían cortado temporalmente sus lazos con el Imperio Rembrus. Estas cosas fueron escritas en el informe. Riner miró a Relka, entregándole el informe que le estaba leyendo a ella, preguntando, ¿esto es? Relka sacudió la cabeza diciendo, básicamente no fui notificada acerca de la información referente a la teología, así que para la información detallada, por favor póngase en contacto directamente con Boisama. Rayen de pronto sintió ganas de reírse. Relka dijo, teología. Los asuntos relativos a la diosa que parecían estar conectados a un monstruo no importa cómo lo mirara, llamándolo teología. Teología. Teología, era. Riner murmuró suavemente sin ser escuchado, luego siguió pensando. Relka no fue notificado acerca de la información relativa a la teología, este punto era probablemente la verdad. Importaba incluso si Boyce tenía que tener cuidado con el fin de manipular a los monstruos que no parecían humanos que se llamaban diosas. Así que tenía que ser un comportamiento extremadamente peligroso. No importaba que la otra parte fueran monstruos a quienes se les había dado un nombre divino. Entonces, no podía revelar la información tan fácilmente a sus subordinados. Pero aunque esto era un poco, Riner pensaba de esa manera. Parecía que el mundo era mucho más problemático de lo que él había pensado. Él pensó. Cuando vio a Sion cambiar, cuando oyó la voz que descendía del cielo cuando sus ojos se volvieron locos, había pensado eso. Entonces, cuando vio a un monstruo feo llamado Diosa que aparecía desde la sombra de Boyce, había pensado eso. Y parecía que lo más molesto en este mundo era que había alguien en este mundo que podía controlar a este monstruo que solo debería aparecer en los cuentos infantiles. Incluso si se tratara de Rembrus, Roland o Gastark, los países famosos en este mundo parecían tener más o menos alguna conexión con estos monstruos. Y Sion, quien había sido tragado por esa oscuridad, se volvió extraño. Entonces Riner, quien había sido tragado por esa oscuridad, siempre fue torturado por esos ojos malditos. Así que parecía que si continuaba esa oscuridad, sería incapaz de continuar caminando hacia adelante. Pero, eso no era humano, era un monstruo. Era un monstruo que tenía un poder fuerte que podía convertirlo en una divinidad. ¿Qué debemos hacer nosotros como seres humanos? Riner estaba de repente un poco inquieto. Luego miró a Ferris, Kiefer y Toale. Miró a estos compañeros humanos que no eran monstruos. Miró a estos compañeros que eran solo humanos débiles y morirían fácilmente frente al poder de las reliquias de los héroes. ¿Cómo debo proceder? Él pensó. En ese momento recordó de repente lo que Boyce había dicho no hace mucho. Recordó lo que había dicho Boyce, después de haber visto ese acto en el que casi mató a Toale. Boyce pareció decir esto. Aunque esta vez no murió. Aunque esta vez realmente no murió. Pero, la próxima vez él definitivamente morirá, él morirá una muerte chocante y simple. Porque en la guerra, los humanos no pueden ser tan fuertes. Pero, esta no es una guerra normal. Riner murmuró suavemente. Sí. Esta no era una guerra normal entre humanos. Era una guerra extraña que involucraba a monstruos de cuentos infantiles. Y no entendía qué guerra crearían los monstruos. Pero aunque no entendía, aunque se tratara de Sion, Gastark o Boyce, entonces Riner solo podía empezar a moverse. Evidentemente no estaba claro sobre quién y con qué ejército debía luchar, pero aún así comenzó a actuar. Entonces, los engranajes móviles no podían detenerse. La gente moriría, la gente moriría, la gente moriría, pero aún así los engranajes no se detendrían.
Boyce había dicho eso. Le había dicho eso a Riner. Dijiste que llevarías la responsabilidad de la vida de la gente. Dijiste que llevarías la vida de los ciudadanos. Entonces, incluso si tus compañeros mueren, no tienes derecho a parar. Incluso si Kiefer es decapitada, incluso si Ferris muere, no tienes tiempo para llorar. No tienes tiempo para llorar. Aunque había pensado que podía existir algo tan estúpido, pero, esta era la verdad. Riner miró a Kiefer, Ferris y Toale. Aparte de Ferris, todo el mundo estaba leyendo el informe sobre la mesa en serio. Ya hemos estado involucrados en esta extraña guerra. Entonces si seguimos involucrados, entonces existe la posibilidad de que moriremos. Todos podrían morir. Morir por la guerra. Morir por las reliquias de los héroes. Morir de los ataques de los monstruos. Era simple. Era fácil, los humanos podían morir. Incluso si Riner grita todo el mundo es importante para mí, no quiero pelear con nadie, estas tonterías, nadie lo escucharía. Era como gritarte eres mi amigo íntimo, pero Sion no se detuvo. Entonces, ¿qué debería hacer? Si sus expectativas se hicieran realidad, si deseaba poder salvar a su gente importante, no dejar que sus compañeros lloraran, ¿qué debía hacer? La respuesta era simple. Tenía que ser fuerte. Tenía que adquirir suficiente conocimiento de que no perdería contra nadie. Tenía que tener un conocimiento fuerte que haría que la diosa, los monstruos, la lógica en el mundo parecieran idiotas. Que, si fuera tan simple estaría bien. Riner se dijo mientras reía amargamente. Pero parecía que no importaba que necesitaba ese poder. No, una vez había pensado en hacer esto. Pero al final se había convertido en un campo de batalla donde había matado a sus compañeros, Kiefer estaba llorando, Sion estaba llorando, todo era inútil. En ese momento, Riner había hecho eso. Por lo tanto, aunque fuera un poco, era bueno si pudiera cambiar lentamente este mundo, pensó Riner, los 2 años que pasó en la prisión de Roland, siempre había procedido a investigar esto. Pero incluso así el tiempo pasó rápidamente. Sion decidió desafiar este mundo solo. El mundo se convirtió en un lugar donde los monstruos se movían en la oscuridad. Entonces, había gente que también murió. Los compañeros murieron. Cuando Riner pensó moverse lentamente, todo terminó. Cada vez que veía todo, siempre pensaba que era demasiado perezoso. El mundo claramente no cambiaría aunque trabajara más, claramente no hice nada, solo pasé los días perezosamente, pensó. En ese momento, la muñeca derecha que sostenía el informe tocó su muñeca izquierda. Tocó su brazo. Tocó su cuerpo que se dijo era tan débil como un idiota desde Sora. Entonces, pensó. Quizás en comparación con el pasado, su cuerpo estaba mucho más relajado. Aunque su conocimiento mágico había aumentado, pero como Sion lo había estado protegiendo, abandonó esa sangrienta vida que estaba llena de matar gente o de ser asesinado. Al menos en el presente, no tenía poder para proteger a todos sus compañeros. Entonces Riner pensó, ¿eso significa que tengo que entrenarme otra vez? Buah, ¿qué es eso? Qué molesto. En serio el entrenamiento y lo demás, nunca había hecho eso después del serio entrenamiento de Yerme. Pero aún así, todavía tendré que hacerlo, pensó. Si existe la necesidad, si esto puede proteger a mis compañeros, trabajaré duro. Aunque era demasiado tarde, aunque he estado pasando mis días como un idiota, así que puede ser demasiado tarde, pero si no lo hago y dejo morir a alguien, dejaría arrepentimiento y nunca podré levantarme de nuevo. Así que, voy a salir por un momento, dijo Riner, levantándose. Debido a su repentino movimiento, todos en el carruaje levantaron la cabeza. ¿Qué ocurre?, preguntó Toale, ¿ocurre algo malo? Riner frunció el ceño, no, en realidad no hay nada. Ferris repentinamente dijo, ¿qué? ¿Quieres ir al baño? Riner asintió con la cabeza, sí, baño. Entonces Relka dijo, entonces, detengan el carruaje. Pero Riner sacudió la cabeza, no queda mucho tiempo antes de la guerra con Gastark, ¿verdad? Está bien si no detienes el carruaje. Tengo algo más que hacer, además de ir al baño, si lo termino, los alcanzaré. Diciendo eso, tomó el informe sobre la mesa, abrió la puerta del carruaje, y saltó. Espera. Riner. Aunque oyó esas voces, Riner optó por ignorarlas, luego llegó al exterior, cayendo al suelo. Porque el carruaje no se detuvo, así que si esto continuaba estarían más lejos. Riner no hizo nada, solo temporalmente viendo el carruaje irse. Luego, lentamente, usó su dedo para rastrear algo en el aire. En el aire resplandeciente, escribió palabras. Era una magia difícil del reino Estabul que podía liberar los límites mentales colocados en el cuerpo y maximizar sus habilidades. Entonces, él cantó. Ofrezco las palabras contratadas, dejando que el inactivo espíritu malicioso mor dentro un resplandor cegador rodeó su cuerpo, aumentando su velocidad. En el grado en que rompería todo su cuerpo si hacía algo más, aumentó la velocidad de la magia. Él confirmó los efectos, luego respiró, qué molesto. Dijo eso, al tratar de usar los ataques de alta velocidad fundamentales que Yerme Claysrole le había enseñado en el entrenamiento para la guerra,
y descubrió que después de haber aumentado su velocidad su cuerpo era incapaz de moverse con flexibilidad. Oh, mi cuerpo se ha vuelto flojo. Diciendo eso, practicó con 7 movimientos diferentes, haciéndolos 10 veces seguidas antes de que terminara. Todo su cuerpo ya dolía por la magia, solo así, contuvo la respiración como si estuviera a punto de vomitar. Oh, no, gritó Riner cuando no detuvo sus movimientos. Sin lanzar la magia para aumentar su velocidad comenzó a perseguir detrás al carruaje. Usando un aura sorprendente, persiguiendo el carro. Luego, mientras lo perseguía, gritó, Urrek, realmente quiero vomitar. Realmente tengo ganas de vomitar. Claramente no tenía vínculos con el trabajo duro y la tolerancia cuando nací 2. Aunque dijo algo tan tonto como eso, no se detuvo. Solo cuando casi se encontró con el carruaje hizo su ritmo lento, aún corriendo. Para recuperar la fuerza de su cuerpo que había estado disminuyendo porque estaba demasiado relajado, siguió corriendo. Estaba claro que no podía recuperar todas sus fuerzas antes de la guerra con Gastark, así que suprimió la necesidad de dormir las siestas de la tarde, corriendo como un idiota. Luego, mientras corría, leyó la continuación del informe. Y descubrió un lugar del que tenía sospechas. Era información sobre Princesa Azure. Era un registro sobre el líder de Princesa Azure que Riner conocía. Fue escrito así. Pelotón de mercenarios, personal importante de Princesa Azure. El líder llamado la Reina. Pia Barliere. 20 años. Mujer. Usuaria de anormalidad mágica congénita. Estuvo bajo el mismo entrenamiento con Riner Lut en el centro de entrenamiento de Yerme Kleisrole. Cuando tenía 6 años, escapó del Imperio Roland. Muy fuerte. Peria Perula. 20 años. Hombre. Parece ser un cordero de sacrificio de los experimentos mágicos de Roland. Se desconoce la fuerza del cuerpo. Como Pia Barlier estaba bajo el mismo programa de entrenamiento con Riner Lut en la Academia de Entrenamiento Yerme Kleisrole. Después de escapar de Roland, siempre se había estado moviendo con Pia Barliere. Muy fuerte. Sora Rom. 20 años. Hombre. Originalmente asesino del Imperio de Roland. Una vez que Riner Lut derrotó a Kugon Toko, quien había sido llamado el mago más grande de Roland, dejó Roland, convirtiéndose en un traidor que fue perseguido, al final se unió a Princesa Azure de Pia Barliere, junto a Peria Perula, escribiendo continuamente sobre estos asuntos impresionantes. Luego mirando esto, mirando los nombres de Pia y Peria, el rostro de Riner estaba, si era posible, arrugado como si no pudiera ser más contorsionado, gritando, son ellos. Hablando de eso, la personalidad de Peria seguía siendo estable, de modo que quedaría a un lado, pero ahora la existencia de Pia se había convertido en el asunto más problemático, pensó deprimido. No importa que, su personalidad era más problemática. Incluso podría decirse que es tan mala como Ferris. Riner corrigió, Ferris se estaba volviendo cada vez más orgullosa. Desde joven tenía una calidad de reina. Era más imperiosa que su maestro Yerme. Y porque tenían demasiado poder, eran incapaces de controlar sus poderes y corazones. Esta persona con anomalía mágica congénita tenía claramente una debilidad mental, pero tenía autocontrol, y era capaz de analizar la situación muy bien, solo en la situación en que estaban peleando, entonces realmente le dejó ver su genio como el poder. Era un poder opresivo que no importaba lo fuerte que Riner se volviera, aunque usara el alfa estigma para luchar contra ella, no sería capaz de derrotarla. Al final, incluso había superado el poder de su profesor Yerme Kleisrole, llevando a Peria con ella y escapando del país. No, en realidad había llamado a Riner para que viniera con ellos, pero no la siguió. Porque siempre había estado escapando. Porque pensaba que si tenía una conexión con alguien, esos ojos malditos les harían daño, así que solo podía escapar. Así que Riner se había escapado de Pia y de los otros. Entonces nunca los había visto de nuevo. Pero hasta que Riner tenía 12 o 13 años, enviarían una carta cada 2 años. Pero el contenido de la carta era siempre el mismo. Para el cobarde Riner. ¿No has pensado venir con nosotros? Está claro que si siempre te quedas en Roland nunca abrirás tu destino. Miller, Yerme, ambos piensan que debes salir del país porque te has vuelto débil debido a la desesperación. Si dices algo, vendremos a ayudarte, así que ven a mi lado rápidamente. Porque ya tenemos el poder de salvarte. En los 2 meses que recibas esta carta estaremos en XXXX, tienes que venir. ¿Entiendes? Si no vienes te mataré. Tu reina para siempre, Pia Barliere. Bueno, realmente te esperamos. Si quieres venir, ven. Tu amigo Peria Perula. Siempre recibiría esta carta. Además en el XXXX habría una diversa localización escrita allí cada vez. Pero. Así que Princesa Azure era Pia y los demás. Riner gimió suavemente. Pensando en sus compañeros camaradas de los que había estado separado en un pasado lejano, tenía una expresión que era feliz pero también infeliz. Además, las personas que tenían anomalía mágica congénita tenían un color de pelo diferente al de las personas normales, su pelo se volvía al color del agua, por lo que Pia tenía un hermoso pelo largo azul.
Y ahora el escuadrón mercenario con el que tenía que llevar a cabo las exitosas negociaciones también se llamaba Princesa Azure. Hablando de eso, ¿por qué no me di cuenta? Suavemente murmurando. Luego inclinó su rostro ligeramente deprimido para mirar el cielo mientras se dirigía hacia Heifikland. Miró hacia el cielo del norte que probablemente había tenido más adversarios molestos que el rey Heifikland, suspirando, diciendo: Urk siempre ha ignorado las invitaciones, entonces Pia al descubrir que de repente he llegado a ser el enemigo debe estar muy enojada. Entonces comenzó a entrenar su cuerpo con más vigor. Si no lo hacía, si la situación se convertía en una que tenía que luchar contra Pia no importa que, en el presente, probablemente ni siquiera sería capaz de decir nada. Ella es un genio de esa etapa, solo porque admiraban a esta persona fuerte, Peria y Sora, la seguirían. Hablando de eso, Sora había sido desechado horriblemente por una mujer en el pasado, a partir de entonces se hizo fuerte con el fin de obtener el reconocimiento de la chica, y comenzó a entrenarse. Aunque recuerdo a Sora diciendo esto cuando lo conocí, entonces eso es debido a Pia. Riner comenzó a reconsiderar. Bueno, no importa que, como lo que dijo Boyce, la gente de Azure Princess era gente que Riner conocía. Pero no era esa clase de buena relación que Boyce había deseado, sino que eran compañeros cuya conexión era un poco extraña. Siento que eso fue demasiado negativo ahora. Justo cuando él murmuró suavemente, vio a una mujer de pie delante de él. Cabello dorado y ojos azules y sin expresión. Parecía haber nacido para ser una reina, probablemente era una mujer que discutiría con Pia en el momento en que se conocieran. Esa persona preguntó: ¿por qué no regresaste al carruaje? Riner no pudo evitar suspirar. La expresión de Ferris se oscureció ligeramente, viste mi cara y luego suspiraste. No, 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 no hay nada de eso. Pero Ferris ya había desenvainado su espada rápidamente, levantando su espada y luego dijo: te mataré. Espera, espera un momento. Pero Ferris no hizo una pausa como antes, sino que apuñaló la espada con una velocidad que no se podía ver. ¡Guau! Riner esquivó, esquivando frenéticamente, mientras gritaba y esquivaba, gritando: tú, Ferris, ¿qué estás haciendo? Justo ahora me lanzaste esa espada. Pero ella miró sin expresión. No puedo hacer eso. Por supuesto que no puedes hacer eso. Pero aún así inclinó la cabeza como si no lo entendiera, diciendo: pero esto es entrenamiento, ¿verdad? Es raro que quieras trabajar duro por tu propia motivación, así que quería ayudarte, soy un cuerpo ocupado. Riner miró la cara de Ferris mientras decía eso. De hecho, no reveló ninguna expresión, pero no pudo evitar sentir que era un poco tímida. Entonces Riner sonrió: no, lo siento. Creo que debería seguir haciendo eso. Si lo hago solo, mi tasa de éxito puede no ser buena. Entonces, voy a ser serio, ¿ok? ¿Qué tal si recibes entrenamiento de mi parte? Ferris soltó un bufido sin cuidado: vamos. Si solo has conocido el rostro relajado que tengo antes de hablar en serio, ¿verdad? ¿Oh? ¿Quieres decir que nunca me has dejado ver tu rostro serio? No. Entonces déjame verlo. Sí, te dejaré verlo ahora, dijo. Luego comprobó la condición de su cuerpo. Simplemente dijo: debido al entrenamiento para el aumento de velocidad debido a la magia, sus músculos ya no dolían. Y conocía a Ferris durante mucho tiempo, en realidad había mostrado varios de sus propios estados de ánimo graves frente a ella, pero trató de aumentar sus habilidades mágicas. Usando una velocidad a la que claramente no se movía, pero podía oír sus músculos crujiendo de la tensión, añadiendo con fuerza carga a su cuerpo. Entonces Ferris, por favor sé mi oponente. Sí. Gracias. Solo empieza rápido. Sí. Entonces pelearemos mientras perseguimos el carruaje. Aunque el que va a morir eres tú. Jaja. Entonces, voy. Diciendo eso, Riner corrió hacia Ferris. Faltaban 2 días antes de llegar al palacio de Heifikland. En estos 2 días, comenzaron a luchar. En esa lejana dirección allá atrás, Boyce, quien había saltado del coche, levantó la cabeza, mirando el cielo para acomodar sus emociones. Uno de sus subordinados dijo en voz baja: Boyce-sama. Silencio. Ahora estoy pensando en muchas cosas. Sí, lo siento mucho. Aunque su subordinado se disculpó, él no miró. Solo levantando la cabeza para mirar el cielo. El cielo estaba azul. Era tan azul que era estúpido. Aunque había leído una vez en un libro que el cielo azul era la representación de la paz, pero ¿qué significaba eso? Boyce intentó suspirar en su mente. Incluso si el cielo estuviera azul, la guerra aún estallaría, la gente aún moriría, pero ¿qué razón tenía ese libro para escribir que el cielo azul era la representación de la paz? Él pensó. Entonces, bueno, incluso si la gente muere, incluso si la guerra estalla, esto es un asunto insignificante comparado con el cielo azul. De todos modos, este tipo de pensamientos precipitados sobre paz y demás, estaría de acuerdo con ellos. Murmuró, entonces se rió ligeramente. Mientras se reía, pensó lentamente en las cosas que necesitaba hacer a partir de hoy. Entonces, hey, Armit. Sí. Roland continuará hacia el norte, ¿verdad? Sí.
Cuando lleguemos a Belis, cuando rechacemos a Gastak y regresemos, Belis seguramente habrá caído, ¿cierto? Armit asintió con la cabeza. Solo por el ejército actual de Roland, es solo cuestión de tiempo que reclamen todo el continente del sur. Boyce asintió con la cabeza, luego levantó sus cejas. Entonces, eso significa que hemos abandonado a los ciudadanos de Nelfa que fueron aceptados por Belis. Entonces, si decidí abandonarlos, Riner se enojará. Armit miró, diciendo, nuestro rey es solo Boyzama. Todo el mundo escuchará tu juicio. Pero esta no era la respuesta que Boyce quería oír. Así que no miró a Armit, solo siguió mirando al cielo. Pero las cosas no se han extendido a esa etapa. Porque por mis predicciones, a partir de hoy Riner se convertirá en alguien importante en este mundo. Quiero satisfacer sus pensamientos tanto como sea posible. ¿A qué? Difícil. ¿Qué porciones abandonar, qué porciones recoger, este tipo de elección? Siempre será difícil. Dijo suavemente, mirando hacia el cielo del sur. Desde allí, pudo ver un rastro de las nubes en el cielo del norte. Siempre sentía que el viento no soplaba hacia Roland. Pero ahora no era el momento de ir contra el sur. Ahora, lo que la coalición anti-Roland debe hacer es Armit. Sí. Recoge a los soldados. Abandona Belis. Si tenemos suerte, Sionastal probablemente no les hará nada a los ciudadanos de Nelfa. Porque al final no es alguien que se atreva a hacer eso. Así que abandonen todos los países del continente del sur. Entonces, retira a los soldados dispersos en el país del sur de Ali. Y la República de Ertolia. Divide a los soldados reunidos en 2 escuadrones, uno irá conmigo a participar en la guerra contra Gastark, y tú tomarás el control del otro. Espera una oportunidad en las llanuras de Tael, ¿ok? Al oír eso, Armit reveló una expresión ligeramente nerviosa. Eso significa que va a empezar. Sí. Está comenzando. Sigue nuestro plan. Aprovecha la oportunidad de la confusión de la guerra cuando hayamos combinado poderes con Princesa Azure y Heifiklant y estemos luchando contra Gastark. Tú tomarás las tropas para emboscar el sur de Heifiklant. Boyce ordenó. Ahora, no hay mucho tiempo. Muévete. Todas las oportunidades son vidas. Si este plan tiene éxito, podemos convertirnos en uno de los 3 grandes países en el centro del continente. Podemos realmente ganar el poder de pelear con Roland y Gastark. No. En este momento, Boyce sacó un mapa de su alcance. Este era un mapa de tela de los poderes y su plan tenía éxito. En el norte estaba Gastark, al sur estaba Roland. Lo que quedaría era Heifiklant con la mitad de su territorio a la izquierda y la coalición anti-Roland que tenía la otra mitad y los pequeños países circundantes. Y la República de Ertolia y el Imperio de Remrus. Si el plan de Boyce triunfara, esta sería la época en que el continente Menoris estaría separado entre 6 países. Así que si se perdieran esta oportunidad, ya no podían aumentar su pequeña influencia. Si los engranajes del mundo comenzaran a girar rápidamente, entonces ya no podían hacer un movimiento. Y, podemos hacerlo. Boyce dijo humildemente. Luego miró hacia el cielo del oeste. Ese lado era el Imperio Remrus donde estaba gobernado por un organismo que no era humano, y hacia más al oeste estaba el desierto eterno donde los humanos no podrían entrar. Echando los ojos a un lugar más al oeste, dijo, bueno, aunque esto está planeado sin seguir las reglas, es un monstruo que no es humano. Pero si pensamos que esta situación continuará, entonces estamos equivocados. Si piensan que los humanos siempre serán más tontos que los dioses, entonces están equivocados. Incluso si Dios realmente existe en este mundo, controlando toda la vida, trataré de engañarlos. Por mí quien nació de una familia que ha sido unos engañadores por todas las generaciones. Pero se detuvo. Mirando fijamente su sombra vacilante, se detuvo. Estaba de nuevo aquí. La diosa estaba de nuevo aquí. ¿Era para la vigilancia? ¿Quería pasarle alguna orden? Pero Boyce sonrió, revelando una sonrisa expectante. Bueno, incluso si soy tu esclavo ahora está bien. Porque te traicionaré pronto, entonces apuñalaré tu fea cara. Diciendo eso, levantó la cabeza. Entonces, comencemos. Prepara los caballos. Reuniré al ejército disperso y luego iré a la guerra con Gastark. Boyce le ordenó a sus subordinados.